Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Keshav Das, estoy transmitiendo para este grupo de clases en vivo, ISKCON Buenos Aires. Vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y bueno, no sin antes agradecer a los organizadores, especialmente a Chitrak Prabhu por esta posibilidad. Y bueno, antes de leer vamos a cantar un poquito las oraciones, los pranams que siempre cantamos antes de honrar el Srimad Bhagavad Gita. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janya Balabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janya Balabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarayana Yashodanandana Braja Janarayana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Balabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Balabha Jaya Girivaradhari Yashodanandana Braja Janarayana Yashodanandana Braja Janarayana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Ahora Premanande, Haribol, Hare Krishna. Bueno, entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces vamos a leer del capítulo número 11 del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el texto número 34. Dronam cha Bhishmam cha Jayadratam cha Karanam Tatanyam api Yodavidan Mayahatam stvam jahi
ma vyatishta yudhyasva yetasi ranesa patnam. Leemos de vuelta. Dronam cha bhishmam cha yayadratam cha karanam tattanyam apiyadaviran mayahatam stvam yahima vyatishta yudhyasva yetasi ranesa patnam. Entonces, leemos la traducción. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna y los demás grandes guerreros ya han sido destruidos por mí. De modo que mátalos y no te perturbes. Simplemente lucha y habrás de derrotar a tus enemigos en la batalla. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada. Todos los planes los hace la Suprema Personalidad de Dios, pero Él es tan bueno y misericordioso con sus devotos que quiere darles el mérito a ellos, los cuales ejecutan su plan de acuerdo a su deseo. La vida se debe llevar, pues, de modo tal que todo el mundo actúe con conciencia de Krishna y entienda a la Suprema Personalidad de Dios por intermedio de un maestro espiritual. Los planes de la Suprema Personalidad de Dios se entienden por su misericordia, y los planes de los devotos son iguales a los de Él. Uno debe seguir esos planes y triunfar en la lucha por la existencia. Srila Prabhupada Ki Jai. Leemos nuevamente la traducción. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna y los demás grandes guerreros ya han sido destruidos por mí. De modo que mátalos y no te perturbes, simplemente lucha y habrás de derrotar a tus enemigos en la batalla. Om Agyanati Milandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Por eso le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Bueno, Hare Krishna, Haribol, buenas tardes, muchas gracias Juan por estar. Bueno, luego si ven otros devotos también este video. Estamos aquí en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, un capítulo muy interesante, muy interesante. Aquí en este momento Krishna le está mostrando a Arjuna, Krishna, la suprema personalidad de Dios, el Dios supremo, de quien se sabe que es la suprema personalidad de Dios por lo que él mismo dice aquí en el Bhagavad Gita, y también por lo que dicen las Shastras, en donde una expansión del propio Krishna, Vyasadeva, lo puso por escrito. También otros grandes autoridades como el señor Brahma, en la Brahma Samhita, nos declara que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna Madre Ummada, muchas gracias por estar. Y así, todas las autoridades en el conocimiento védico nos detallan de quien estamos hablando aquí es la suprema personalidad de Dios, Krishna. En el Srimad Bhagavatam, la crema de las escrituras védicas, la parte más jugosa de todas las Shastras, se declara también eso, ¿no? En ese famosísimo verso, Etecham Sakalopumsam, Krishnas tu Bhagavan Soyam. En el primer canto se explica que Krishna, de todas las expansiones que existen, o de todas las formas de Dios, conocidas y no conocidas, y de conciencia de Krishna, de otros procesos espiritualistas, bueno, Krishna es la suprema, ¿no? Krishna es tu Bhagavan Swayam, es de donde se expanden todas las demás formas, ¿no? Entonces, ese Krishna del que nosotros vamos a hablar ahora, del que estamos leyendo, el que le está diciendo a Arjuna, esto que leímos recién, que pelee, porque no hay otra salida, ya están muertos todos estos grandes guerreros. Esto está ocurriendo en una guerra hace 5.000 años, no como las guerras actuales,
horribles y que son el resultado del karma, el resultado del egoísmo y de todas las malas cualidades. Básicamente las guerras de Kali Yuga, en esta era en que estamos viviendo, la era más degradada, era, como dice Prabhupada, de riña, pleito, desacuerdo, hipocresía, falsedad. Bueno, en esa guerra, hace 5.000 años, esto nos muestra que siempre hubo guerras en el mundo material, ¿no? En el mundo espiritual no hay guerras. En el mundo espiritual, que es donde todo el mundo quiere ir de ordinario, digamos, aunque una persona no conozca nada acerca de la vida espiritual, o que tenga algún proceso religioso, que siga algún proceso religioso. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿a dónde te vas cuando te mueres? Y el 99,9% va a decir al cielo, ¿no? Porque es lo que la cultura nos ha inculcado, porque ese es el deseo que tenemos como almas espirituales, pero hay un problemita que esa alma que nosotros somos está cubierta por este cuerpo material, burdo y sutil, y ese es un gran problema, es material esto. Entonces por eso decimos, en este mundo material esas son las características, nada más que en otras eras era como distinto, pero guerra siempre hubo. Mismo cuando vino Krishna, en el final de Dwapar Yuga, la era anterior, también los semidioses habían tenido una batalla con los demonios, así como esa película de las guerras de las galaxias, bueno, así. Y los demonios habían perdido y venían a esconderse, así como a crear una insurgencia para hacerse más fuertes, y eligieron un lugar del universo bastante escondido, un lugar así como feo, en donde no los iban a ir a buscar los semidioses para destronarlos completamente, derrotarlos y eliminarlos. Y ese planeta era la Tierra, así es de la Tierra considerado para los semidioses, ¿no? Entonces también, en ese momento hubo una guerra, estos demonios vinieron aquí y se ocultaron aquí en la tierra, que es lo que está pasando en este tiempo, en donde Krishna le está a Arjuna mostrando lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces en ese tiempo la tierra estaba sobrecargada por todos estos demonios que habían venido disfrazados de reyes y muy poderosos. Entonces Krishna vino a hacer sus pasatiempos, de paso los mató a los demonios. Krishna viene con muchos propósitos, ¿no? De lo que estamos leyendo aquí es uno de los propósitos. Él lo mismo lo dice aquí en el Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhunam Vinasaya Chaduskritam, para proteger a los devotos primero, y de paso mata a los demonios. Pero acá lo está diciendo muy claro Krishna, aquí en este texto y en el texto anterior, más claro todavía. En el texto anterior, esas famosas palabras, Nimitra Matram, ¿no? Por favor, yo los mato, dice Krishna, porque ya están todos muertos. Pero tú agárrate el mérito, le dice Arjuna. Así que te estoy dando todas las facilidades, te estoy dando el conocimiento, para que entiendas que yo soy la suprema personalidad de Dios, y que todas las dudas que tengas en cuanto a si tienes que cumplir con tu deber, en ese caso el deber de él era matar a los malos, a las personas que iban a desencaminar a la sociedad humana, teniendo en cuenta que incluso esos malos eran bastante religiosos en comparado con los malos de hoy en día, que esos malos somos todos en realidad, ¿no? Estamos en Kali Yuga y se dice que el devoto y el demonio en las Shastras viven en la misma persona, o sea, las tendencias que tenemos para un lado o para el otro, ¿no? Se explica que así como alguien tiene dos perros en su casa, uno bueno y uno malo, y el malo siempre genera disturbios porque muerde a las personas, los asusta, ladra mucho. Y el bueno no, todo lo contrario, hace cariño a los familiares, a las personas también. Entonces se aconseja que uno tiene que alimentar mucho al perro bueno y al otro dejarlo ahí medio débil, nada más para que no haga de las suyas. Lo mismo pasa con nuestra mentalidad demoníaca, que nuestra mentalidad divina, que tenemos especialmente en esta era, ¿no? Bueno, entonces ni hablar de los líderes y los dirigentes de este mundo material, que tienen esas características demoníacas a full. Y en las Shastras védicas, esto es muy, muy extremadamente científico, se cumple todo lo que... O sea, hay predicciones en los Vedas, Srimad Bhagavatam y otras escrituras de todo lo que va a ir pasando, y se está cumpliendo
palabra por palabra. Bueno, pero lo que estaba diciendo, que estábamos hablando de que esa suprema personalidad de Dios, de los cuales los grandes sabios, los 12 Mahayas, bueno, Brahma, que es uno de los Mahayas, nos dice en la Brahma Samhita, nos detalla quién es ese Krishna que está hablando con Arjuna aquí. Entonces, en este capítulo 11 empezamos diciendo que se titula la forma universal, que es cuando Krishna le muestra a Arjuna por pedido de Arjuna, ¿no? Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Krishna le revela también cosas muy íntimas a Arjuna. Le dice, yo te voy a revelar a ti esto porque tú no me envidias, tú no tienes envidia. Sobre todo envidia hacia mí, dice Krishna, Dios, ¿no? Porque por lo general en este mundo, aunque de una manera inconsciente o tal vez, bueno, obviamente sin conocimiento, tenemos esa envidia natural, o sea, antinatural para el alma, pero natural para este cuerpo, este mundo, esta era, en contra de Dios, porque por eso estamos aquí. Entonces Krishna le muestra, como decíamos recién, Krishna viene con muchos propósitos. Uno de ellos es, dijimos, proteger al devoto, aniquilar a los demonios. También él viene para hacer sus pasatiempos. ¿Y por qué viene para hacer sus pasatiempos? Porque le gustan hacer sus pasatiempos. Y porque en sus pasatiempos nos está enseñando el verdadero lugar. Porque nosotros como almas espirituales nos sentimos incómodos en este mundo. Aunque, como dijimos recién, no nos demos cuenta. Por lo general, cuando estamos muy bien, o sea, muy bien entre comillas, ¿no? En quizás una buena situación económica, o no sé, con una familia muy bonita, que no hay muchos problemas. ¿Qué más? No sé, todo nos va bien. Vivimos en un lugar paradisíaco, cuando hay esas promociones de los lugares turísticos, que se dice acá esto en todo el año es igual, no hay mucho calor ni mucho frío, cosas así, ¿no? Bueno, en este mundo material no podemos decir que incluso aunque esté todo bien, vaya a ser eterno. Bueno, entonces siempre va a haber un problema. Aunque estemos en las mejores situaciones, siempre vamos a tener algún problema, porque esas son las características de este mundo. Entonces el propio Dios cuando viene, Él sabe que vamos a estar cansados en algún momento, ¿no? Entonces por eso Él viene a hacer sus pasatiempos, para que nosotros veamos cómo es la vida real, la vida hermosa, la vida con placer verdadero y no un placer fluctuante. Por eso Él, en este libro, el Bhagavad Gita, Él muestra eso. En este caso, tenemos el pasatiempo en donde Krishna está en la batalla de Kurukshetra, ¿no? Y entonces Él le instruye a Arjuna. Y le dice en el capítulo 8, por ejemplo, que este mundo es Dukkalaya Mahashratam, un texto muy citado por los devotos. Dukkalaya Mahashratam. Dukkalaya es el lugar de los sufrimientos, el mundo material. El mundo material, nosotros decimos aquí en la Tierra vemos que hay mucho sufrimiento, pero hay planetas que hay mucho más sufrimiento, y hay planetas donde casi no hay sufrimiento aparentemente material. Sin embargo, Krishna mete todo en la misma bolsa, dentro de tantos universos y universos materiales que hay, miles de millones y trillones de universos llenos de millones y trillones de planetas. Eso lo describe el señor Chaitanya, Krishna mismo, en el Chaitanya Charitamrita. Él dice que porque hay un incidente en donde un gran devoto, Vasudev Datta, sentía mucha compasión por las almas caídas del universo y sabía esto que estamos hablando, que están sufriendo. Entonces él, por decir, Dukkalaya Mahashratam, este mundo material es Dukkalaya, el lugar de los sufrimientos. Entonces este devoto, Vasudev Datta, quería agarrarse el karma de todas las personas que habían olvidado a Dios y que están sufriendo, y él sufrir eternamente, y le pedía al señor Chaitanya, que es Krishna mismo, con un deseo muy intenso de que libere a todas las personas. Y ahí en ese pasatiempo, el señor Chaitanya le dice, ¿no?, que en realidad no se ganaría absolutamente nada, o sea, desde un punto de vista tal vez relativo, ¿no? De un punto de vista absoluto sí, porque con una sola alma que se libere ya es algo muy grande, ¿no? ¿Por qué? Y por eso el tema del impersonalismo, el nihilismo, en donde Prabhupada, incluso en su Pranam Mantra, se nombra que él vino a destruir el impersonalismo y el nihilismo. ¿Por qué? Porque esto es
personal. Nosotros, los devotos, cuando ven que las personas sufren, como en este caso Vasudeva Datta, no pueden tolerarlo. Pero para llegar a esa etapa, uno tiene que estar libre del sufrimiento, ¿no? Y obviamente nunca se va a estar libre completamente, pero estar libre no significa que no vamos a sufrir, de que el devoto no va a sufrir, sino de que lo acepta para poder servir a Krishna. Hay distintas formas de servir a Krishna. En este caso, Arjuna todavía no estaba en esa etapa, aparentemente, ¿no? No estaba todavía en esa etapa de que podía pensar en poder hacer el bien más grande para la humanidad, que es servir a Krishna, como Krishna lo deseara, ¿no? Bueno, pero para terminar la historia, Vasudeva Datta era conocido con el nombre, así como otras grandes personalidades como Prahlad Maharaj, Janaka Maharaj, conocidos como Paradukkha Dukhi. Paradukkha Dukhi. Al ver el gran sufrimiento de las demás almas, él es un sufridor, o sea, es un sufriente. Una persona que sufre, pero no sufre porque él está mal, como decíamos recién, a pesar de que en este mundo no hay posibilidad de estar bien, bajo ninguna circunstancia. O sea, obviamente que sí, si hace mucho frío y ponemos una estufa o una calefacción y hace mucho calor y hay un aire acondicionado, un ventilador, vamos a estar ahí un rato bien, pero no podemos estar todo el tiempo ahí, porque después, incluso en una situación hipotética, extrema, que estamos día y noche ahí, el tiempo cambia. Y así como se explica en el Bhagavad Gita, las estaciones van cambiando. Entonces, cuando hacía esa estufa que estaba otorgando tanto placer cuando hacía mucho frío, ahora se transforma en un infierno, porque la estación naturalmente, así como dijimos, este mundo material es así, cambia, y entonces hay que apagarlo urgente porque ya el mundo se transforma en una estufa, o la región en donde estemos se transforma así en mucho calor y hay que usar otro aparato, ¿no? Entonces estas personas sí sufren esas cosas, pero lo aceptan. Y claro, Krishna es muy atraído por eso, ¿no? Entonces si Chaitanya Mahaprabhu ahí le dice, ¿no? En un sentido no se gana mucho porque hay tantos universos, que hay tantas almas para liberar, ¿no? Que liberando un solo universo, o sea, le quería mostrar la gran cantidad de almas que están en este mundo material, ¿no? La gran cantidad de planetas que hay. Pero le dice, quédate tranquilo porque por tu deseo todo el mundo va a obtener la liberación, ¿no? Eso también tiene un sentido, todo el mundo va a obtener la liberación si quiere. Por eso Chaitanya Mahaprabhu le está diciendo indirectamente, por eso he venido, para liberar a todas las almas y entregar un proceso para esta era de Kali, que es la era en la que estamos actualmente, un proceso muy simple, un proceso simplemente gozoso, se dice en las Shastras, ¿no? Que es cantar, bailar y comer, porque otras austeridades no se pueden hacer. Aquí mañana es Ekadashi, entonces bueno, esa austeridad está muy buena, se explica en las Shastras, porque claro que hay muchas formas de entender estas austeridades, dan beneficios materiales, pero el devoto no es atraído, el devoto avanzado, y nosotros, aunque no seamos avanzados, podemos seguir a esos devotos. El devoto avanzado no es atraído por esos placeres materiales que va a otorgar el Ekadashi, aunque sí los puede usar para el servicio de Krishna, ahí todo se espiritualiza. Entonces el devoto en el Ekadashi aprovecha para poder servir a Krishna y mostrarle a Krishna, oh, estoy interesado en ti, Krishna, hoy no tengo que comer nada con granos. Si todavía puedo un poco más, bueno, ayuno un poco más. Y si puedo más, ayuno total, ¿no? De acuerdo a la capacidad de cada uno y al deseo y a la fuerza que ponga. Y Krishna se vuelve muy, muy satisfecho con eso, ¿no? Eso viene de que la mamá del Señor Chaitanya, volvemos al Señor Chaitanya, la mamá Madre Sachi, el Señor Chaitanya, no tenía que hacer el Ekadashi. Sin embargo, el Señor Chaitanya, para darle ejemplo, le dijo, bueno, yo te pido que hagas Ekadashi para satisfacerme a mí, nada más. Y desde ahí que nosotros tomamos eso, ¿no? Yo recuerdo una vez, hace muchos años, había tenido un problema personal, pero muchos años. Entonces tengo un hermano que es un santo, también devoto, hermano espiritual y hermano de sangre. Y entonces él había un Ekadashi que se prometía, por eso decíamos a los Ekadashi, que se prometen también ganancias, si uno es muy científico también. Pero está ya en la orden de otro proceso, como es el Karma Kanda, ¿no? De hacer un trabajo, una acción que nos produzca un buen resultado, ¿no?
religioso, pero no es lo máximo. Entonces, él decía, pucha, me gustaría hacer esa austeridad para que Krishna te ayude. Entonces consultó con un maestro espiritual sobre esto, si podía hacer eso y pasarme los méritos a mí, ¿no? Así de bueno esta persona, mi hermano. Y entonces el maestro espiritual le dijo, el señor Chaitanya, dijo de que Ekadasi es para complacer a Krishna, nada más. Entonces le dijo, ya de ese problema se va a encargar Krishna, quédate tranquilo. Bueno, y obviamente así fue, ¿no? Después también una vez otro maestro espiritual, aquí en Mendoza, un señor que venía de otra provincia, le preguntó, no con un tono desafiante, pero como que no venía muy al caso, si le podía explicar del Ekadasi. Y el maestro espiritual le dijo, la verdad que no sé mucho de Ekadasi. Lo único que sé es que el señor Chaitanya dijo esto a su mamá, que ayunara para complacerlo a él, ¿no? Obviamente que le estaba explicando lo mejor, lo mejor para el servicio de Krishna. ¿Qué es lo que está pasando acá? En el texto anterior, como en este texto, Krishna le dice a Arjuna, ya todas las personas por las cuales tú no puedes cumplir con tu deber, el deber era que tenía que luchar en esa batalla y matar a esas grandes personalidades que eran parientes, amigos, maestros de él, eran hostiles para la humanidad en general, y más que para la humanidad, estaban en contra de la supremacía del Dios Supremo, de Krishna, el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, bueno, Krishna dice, pelea porque ya está todo detallado, está todo ya, todo se va a cumplir de acuerdo a mi orden, a mi deseo, pero tú puedes ganarte el crédito. Y Prabhupada explica acá, porque eso le dice en el texto anterior, ¿no? En este texto le da nombres Krishna a Arjuna, ¿por qué? Porque en muchos textos anteriores, los primeros capítulos, Arjuna no podía cumplir con ese deber, ¿no? Y volvemos al punto, nosotros estamos en la misma situación con nuestros propios deberes. Por eso Krishna, muy amorosamente, muy científicamente, explica el sistema de Varnashram Dharma, que, bueno, tiene un nombre científico, así como una nomenclatura de nuestro proceso, pero esto no es que tenga que tener un nombre, pero sí tiene una división natural en esta sociedad, como dice Krishna, en 4 varnas y 4 ashrams, ¿no? Y eso es natural, porque cuando el ashram de Brahmachari, que es una persona, un jovencito, que es estudiante primero de la vida espiritual, y después se casa, grihastha, luego de casarse, con la esposa toman vanaprastha, que ya se van dentro de esta cultura védica, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo para toda la sociedad humana. O sea, nosotros seguimos esta cultura, pero la gente lo sigue de otra manera, a su forma, pero basado en los principios religiosos. Y luego finalmente la última orden es la de orden de sannyas, que se puede tomar o no. Y esto es un tema largo, pero no estamos hablando de este tema, ¿no? Entonces Krishna le dice a Arjuna, tienes que cumplir con tu deber, y Arjuna de una manera muy inteligente también, le pone muchas excusas, pero muy inteligentes, ¿no? Morales, y la moralidad está bien, pero es como un primer paso. Krishna está mostrando lo máximo acá, y por eso a nosotros por ahí se nos complica de seguir todo al pie de la letra, o lo que nosotros creemos, porque es muy simple, porque es lo máximo, ¿no? Es como que la vara está muy alta, y uno debe simplemente rendirse a Krishna, y tratar de avanzar en el entendimiento de qué se trata esto. Entonces, bueno, en los distintos capítulos Krishna está tratando de explicarle a Arjuna que sí, que cumpla con su deber, que es lo mejor para él. Y se lo dice de una forma negativa, de una forma positiva, ¿no? Una forma negativa, todos se van a burlar de ti, porque Arjuna era tan bueno, tan bondadoso, que quería abandonarlo todo e irse al bosque y darle todo el reino a los malos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y Krishna dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Krishna no tranza, nosotros por ahí transamos, ¿no? Es como, no sé, vemos un niño llorar y que quiere algo, y no sabemos quién es el niño y se lo damos para que no llore y no moleste. Pero si es nuestro hijo, sabemos que le va a hacer daño, y entonces no se lo damos, aunque llore. Bueno, Krishna es así. Krishna con sus devotos hace lo mismo, sabe lo que es mejor para él, por eso viene también y muestra esto. Entonces, en el capítulo anterior a este capítulo, en el que estamos leyendo ahora, Krishna le muestra a Arjuna, le dice, o sea, le muestra de una manera verbal todo lo que él es
que Él es todo, ¿no? Él dice, por ejemplo, todas las cosas maravillosas de este mundo soy yo, ¿no? Y así le dice entre los animales, si quieres un animal feroz, ¿cuál es? Bueno, el león. Bueno, yo soy, o sea, el león es un representante mío, ¿no? Porque de mí viene el león, ¿no? Siente los picos más altos, yo soy los Himalayas, ¿no? De aquí de esta tierra, ¿no? Bueno, y así, ¿qué le dice? Los animales acuáticos, soy el tiburón, así tantas cosas, soy la fuerza de los fuertes, le dice en otros capítulos también, ¿no? Raso Hanapsu Kauntea, yo soy el sabor del agua, en otros capítulos. Krishna es todo. Entonces el capítulo 10, cuando Krishna muestra todo lo que Él es, eso se llama Vibhuti Yoga, es el yoga de entender las opulencias de Dios. Y Krishna le dice, en realidad todas esas opulencias, o sea, le explica todo lo que es a Arjuna. Decimos en el capítulo previo a este, ¿no? Le explica todo lo que es. Pero en realidad eso no es apenas una chispa de mi esplendor. Y nosotros no podemos entender mucho, ¿no? Pero Prabhupada le explica muy bien, recién lo leímos, de que eso se va a manifestar por la misericordia de Krishna. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto, obtener la misericordia de Krishna. Cuando Krishna quiera, ¿no? Entonces uno, en la propia vida, en nuestra propia vida, nosotros tenemos que actuar con conciencia de Dios, pero siempre tenemos que saber internamente que cuando Krishna lo disponga van a aparecer los resultados, ¿no? Los resultados que nosotros queremos, que nos van a hacer bien, porque nosotros podemos apurar resultados y bueno, pueden salir desastres, ¿no? De ahí. Entonces Krishna dice, ¿qué necesidad hay? Le dice a Arjuna, ¿no? De que yo te diga todo lo que soy, porque todas esas opulencias que te estoy nombrando nacen de apenas una chispa de mi esplendor, ¿no? Bueno, y en este capítulo en el que estamos ahora leyendo, estamos en el texto 34, al principio, en los primeros textos, Arjuna le dice a Krishna eso hace siempre para satisfacer a sus devotos. Y Krishna le dice, yo te estoy mostrando, te estoy explicando todo esto, porque tú no me envidias, ¿no? En este mundo es muy difícil no envidiar. De una forma u otra hay distintos niveles, ¿no? Entonces, bueno, por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu, como recién decíamos, que Krishna sabe que este mundo es Dukkhalayama Shashvatam, dijimos que es un lugar lleno de sufrimientos y encima temporal. ¿Qué significa eso? Bueno, está lleno de sufrimientos, bueno, pero algo bueno hay. Bueno, sí, obviamente algo bueno hay, ¿no? Es placer comer, bueno, sí, hay un placer, pero Ashashvatam es temporal, porque Dukkhalayama, el lugar de los sufrimientos. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es el lugar de los sufrimientos si yo estoy comiendo y siento placer cuando como? Pero si nosotros lo analizamos científicamente, no es un placer comer. Si uno le pregunta, si a uno le preguntan, ¿no? Uno pregunta a una persona en la calle, estamos haciendo una encuesta, ¿comer es un placer? Y la persona va a decir, claro que sí. Y nosotros podemos decirle, te puedo mostrar de que no es un placer. ¿Y cómo que no? O mejor dicho, el placer, aparte de como decimos recién, que es Ashashvatam, que es muy temporal porque uno puede comer cuánto puede comer, ¿no? Incluso una persona que come mucho, al lado de un elefante no come nada. Bueno, ¿por qué le podemos preguntar a esa persona, ¿por qué estás comiendo? Porque tengo hambre. ¿Y qué es el hambre? El hambre es un sufrimiento. O sea que si no hay un sufrimiento, no hay el placer. Nadie va a comer si no tiene hambre. Es más, podemos hacer la prueba y también podemos recordarnos de en alguna reunión, en alguna fiesta, en nuestras casas, viene un amigo y estamos comiendo, cenando, almorzando, y se sienta a la mesa un rato, sentate, siéntate, ¿quieres un poquito de esto? No, gracias, ya comí. No, pero comí, no, pero ya comí. O sea, que una persona que ya comió no quiere el placer de comer. Eso es porque no conocemos los placeres puros de la vida espiritual. En el mundo espiritual se explica que uno puede comer, uno no tiene hambre, es el mundo absoluto, no hay dualidad como en este mundo material, ¿no? Entonces no hay hambre, solamente hay placer. Aquí solamente hay sufrimiento. Y de paso hay un poquito de placer, como dijimos, Ashashvatam, cuando comemos, y ese poquito de placer nosotros le llamamos placer, pero es disminución del sufrimiento en realidad. Y eso es necesario, por eso volvemos al punto, es necesario para que funcione el mundo material. Si no hubiese deseo sexual, ¿quién quisiera tener tantos problemas que hay detrás de eso para engendrar niños?
que pueblen el mundo y que se cumpla el karma. Es una ciencia perfecta como está hecho el universo. Es perfecto. Nosotros vemos muy imperfecto porque también se necesita de esta imperfección para que entendamos de qué se trata la vida y de qué se trata, que entendamos a Dios que es nuestro y que regresemos con Él a nuestro verdadero origen. Bueno, pero todo ocurre, estamos hablando de eso en el capítulo 10, Krishna le dice a Arjuna todo lo que él es, y en el capítulo 11 Arjuna le dice, ¿puedes mostrarme todo lo que me estás diciendo? ¿No? Porque esto está muy bueno. Una vez escuché un devoto muy avanzado, discípulo de Prabhupada, amigo también, Guneshwar Prabhu, bueno, amigo por correo, ¿no? Es una persona magnífica que hace cartas astrales, y bueno, es una gran persona. Él es, creo que es argentino, no sé si está radicado en Brasil, viaja a India. Bueno, en una clase, una de las primeras clases que yo escuchaba, él hablaba muy técnicamente, muy científicamente, pero muy amorosamente, que a uno le llega al corazón y le quedan todas estas cosas, ¿no? Y él decía eso de que bueno, se me fue lo que iba a decir, pero básicamente esto, ¿no? De que Arjuna, cuando está viendo esta forma, se empieza a perturbar mucho, porque Krishna muy misericordiosamente, porque esto es lo que me acordé que decía este devoto, en el capítulo 7 creo, ¿sí? Krishna dice, todo lo que se ve en el universo está sostenido por mi energía, así como perlas ensartadas en un hilo, ¿no? O sea, todo el mundo ve las perlas, pero nadie ve el hilo. Hare Krishna, Vero, Jai, Haribol, qué bueno verte aquí, qué bueno que estés aquí. Así como las perlas ensartadas en un hilo. Nosotros vemos las perlas, pero no vemos el hilo. Bueno, aquí lo que Krishna está tratando de mostrarle a Arjuna para nuestro bien también es el hilo, no las perlas, ¿no? Entonces le explica esto y le dice, todos estos grandes guerreros de los que tú tienes miedo de cumplir con tu deber, van a ser matados. Y Arjuna los empieza a ver en esa forma universal que Krishna dice, es la primera vez que voy a mostrar esta forma, ¿no? Nunca antes se ha visto esta forma que te estoy mostrando a ti. Y obviamente se explica que había otras personalidades que veían esa forma también, porque Krishna le dice a Arjuna muy misericordiosamente, muy maravilloso para nosotros, ¿no? Para este entendimiento, le dice, tú no tienes ojos para ver esta forma, porque Arjuna le pide a Krishna, por favor, ¿me puedes mostrar esta forma? Y Krishna le dice, no tienes ojos para verla, pero yo te doy los ojos, ¿no? Y ahora me recuerdo un mantra muy hermoso de la Brahma Samhita que habla de esto, ¿no? A ver, Priyamanjana Churita, bueno, no me voy a acordar, en donde Krishna le dice que los ojos, los devotos que están ungidos con el ungüento del amor, pueden ver mi forma de Shyamasundara, ¿no? Mi forma eterna como Shyamasundara. La forma de Shyamasundara de Krishna es Premanjar Churita Bhakti Vilochanena Santastatai Haridayeshu Vilokayanti Yat Shyamasundara. Acá está. Yat Shyamasundara Nachinten Gunanswarupan Govindamadi Purushantam Maham Vajami. El señor Brahma estaba viendo a Govinda, es toda una historia muy larga, muy hermosa. Brahma es el primer ser creado del universo, quien va a crear después el universo como un creador secundario. Y él estaba viendo a Krishna Govindam, porque le muestra el universo espiritual Krishna de señor Vishnu. Entonces él dice, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, que aquellos devotos que tienen los ojos ungidos por el ungüento del amor, lo que tenía Arjuna. Nada más que Arjuna, esos devotos que están ungidos con el ungüento del amor, no es por casualidad que Krishna les toca los ojos como les toca aquí a Arjuna. Krishna le toca a Arjuna los ojos para que pueda ver lo que le va a mostrar, ¿no? Entonces, y lo que le va a mostrar no es nada lindo en un sentido, porque le va a mostrar todo el sufrimiento del mundo material y cómo estos grandes guerreros, porque Arjuna lo describe después. Krishna le muestra, Arjuna lo sigue describiendo. Estoy viendo cómo estos grandes guerreros entran en tus bocas de fuegos, veo miles de bocas. Primero veo cosas formas multicolores, maravillosas, nunca antes vistas por mí, dice Arjuna. Entonces, y después veo cosas horribles, veo como todos los mundos entran en tu boca de fuego. Es difícil de pensar que uno pueda ver eso. Ya Madre Yashoda, cuando Krishna era el niñito, tuvo un atisbo también de que vio en la boca de Krishna todos los universos, ¿no?
pero ahí Krishna fue muy rápido, sacó su Yoga Maya para seguir, porque eran distintas las relaciones, ¿no? Bueno, el tema es que entonces Arjuna le dice a Krishna, que se perturba, y volvemos al punto de este texto de la Brahma Samhita, que hay que tener ojos para ver a Krishna. Si el Brahma dice esto, ¿no? Premanyana churita bhakti vilochanen, santa sadai bahridayeshu vilokayanti. Hridayeshu, estos grandes santos, santa sadai bahridayeshu, ven internamente, te ven porque tienen los ojos ungidos con el ungüento del amor. Pero ese ungüento del amor no es tan simple y tan fácil, es la entrega a Krishna, ¿no? Y la entrega aquí, Arjuna está diciendo, quiero ver esa forma, y muy misericordiosamente Krishna le pone su ungüento del amor que Arjuna tenía en su corazón, ¿no? Por su amigo, porque Arjuna superaba todavía todo esto, porque Arjuna no sabía que tenía a Dios como su amigo. Eso es lo que tenían los Pándavas, Madre Yashoda, que ellos son asociados eternos de Dios, entonces no saben de que Krishna es Dios, ¿no? Son etapas muy avanzadas como las gopis, muy avanzadas de servicio devocional, de lo cual nosotros podemos tomar partido escuchando estos pasatiempos, porque para eso hace Krishna esos pasatiempos, para que nosotros podamos sacar provecho de una vida hermosa, no una vida dukhala y amashayotam, como decíamos acá, ¿no? Como decíamos que Krishna lo dice en este mundo material. Entonces Arjuna se perturba mucho. Para ir cerrando, finalmente Arjuna le dice, yo no tolero más ver esta forma tuya, prefiero ver la forma anterior, la forma tuya como Krishna, ¿no? Pero Arjuna se perturba mucho y en un momento le junta las manos y le pide disculpas, porque Arjuna nunca le faltó respeto a Krishna, pero como amigos, dice, yo me senté en tu cama, me acosté contigo, jugábamos, ¿no? Te traté de ti, de tú, de che, de lo que sea, en distintos países, como se habla, ¿no? Y ahora veo quién eres, no lo puedo entender. Esto me lleva a un pasatiempo muy hermoso, muy, muy hermoso también, de que esta misma relación que tiene Arjuna es otro pasatiempo de un tío de Arjuna, Vidura, ¿no? También la podemos tener porque nosotros, si nos entregamos a Krishna, claro que nosotros nos entregamos a nuestra forma. ¿Por qué? Porque en un pasatiempo, cuando Krishna era niñito, Prabhupada lo dice en un significado, en la historia que Prabhupada narra en un resumen del 10º canto del Srimad Bhagavatam, los pasatiempos más íntimos de Krishna, en donde se iban del bosque a los distintos bosques, porque en Brindavan, porque había demonios que aparecían todo el tiempo, después de las primeras perturbaciones que hubo, que el primer demonio que mató Krishna era Putana, que él era un bebé y ya mató a un demonio y así. Entonces, bueno, se explica cómo esto mismo que estamos hablando, lo hermoso que se explica vivir en la aldea donde estaba Krishna. Krishna le está mostrando a Arjuna aquí las potencias de todo el universo. Sin embargo, en el 10º canto del Srimad Bhagavatam no hay nada de esas potencias ni de esa opulencia. Está Krishna como un niñito jugando con un pastorcillo de vaca. Parece una locura. Parece que para nosotros no es esto. Pero sí, para nosotros es para todos. Solamente que tenemos que quererlo nada más, ¿no? Y eso significa un proceso, significa, como Prabhupada dice muy bien acá, Prabhupada lo explica como siempre hace, nos lo baja a tierra, y dice hay que buscar una persona que nos explique, un maestro espiritual. Bueno, pero entonces Prabhupada ahí dice que Nanda Maharaj disfrutaba de la vida y explicaba cómo juntaban todas las carretas, todos los carruajes, como ellos eran, recién decíamos, de las órdenes sociales y espirituales. En las órdenes sociales ellos eran agricultores que eran vaishyas, que cultivaban la tierra y cuidaban las vaquitas, ¿no? Y entonces, bueno, ocurrió de que ellos tenían que irse a otro bosque por miedo a los demonios y cosas así, y Krishna y Balaram iban en una carreta los dos sentaditos, uno al lado del otro, y acá estamos diciendo de que Krishna le muestra una de esas grandes opulencias, ¿no? Bueno, entonces Prabhupada en ese pasatiempo dice que en esa carreta iban Krishna y Balaram sentaditos con sus mamás, ¿no? Yashoda y Rohini, y decía, y Prabhupada dice, ellos eran los sustentadores de la creación completa, y sin embargo estaban ahí como pastorcitos de vacas. Y entonces lo que quería decir yo es que Prabhupada dice, lo mismo que disfrutó Nanda Maharaj en ese momento, se puede disfrutar ahora mismo. Si seguimos el mismo proceso que Nanda Maharaj, ¿cuál es ese proceso? Entregarse a Krishna. ¿Qué significa entregarse a Krishna? ¿No? Y ahí podríamos, ¿no?, tratar de
de repetir lo que dicen las yastras, de también, porque todos los devotos, todas las personas, aunque no sean devotas de Krishna, tienen una experiencia trascendental con Dios. Entonces, yo puedo repetir lo que escuché una vez, que le preguntaron a Maharaj Hridayananda, ¿qué significa entregarse a Dios? Y dijo algo muy así como bien bajado a tierra para nosotros, ¿no? Entregarse a Krishna a veces significa irse a vivir al templo y a veces significa irse del templo. A veces significa dar dinero al templo, a veces significa no dar dinero al templo. ¿Por qué? Porque Krishna tiene un plan para cada uno y sabe, de acuerdo a nuestra honestidad, a nuestro avance, a nuestra capacidad, a veces, y por eso nadie está exento. Yo recuerdo también una vez de que aquí había una persona que se quería iniciar, pero era muy mal gestuada, trataba mal a las personas. Bueno, sin hacerlo muy largo, vino mi propio maestro espiritual, que es el GBC, o era GBC de esta zona también, y entonces yo le consulté acerca de esta devota. Una devota era que esto le contaba así, y de que tenía ese problemita, ¿no? Enojadiza y todo esto. Y entonces él me miró fijo y me dijo, eso no la excluye de la posibilidad de iniciación. Por eso esto es para todos, ¿no? Incluso, más todavía, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, hay un texto muy sorprendente que, para explicarlo, obviamente explicamos lo que dice Prabhupada ahí, ¿no? Pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Apiche sudoracharo vayatemam ananyabak sador evasamanta samyak vyavasito hisa. Krishna dice, aunque un devoto cometa las acciones más abominables de todas, tiene que ser considerado un santo porque está correctamente situado en su determinación. Pero en el texto siguiente, 9.31, Krishna le dice a Arjuna que ese devoto prontamente se purificará, porque está bien situado. No es que es un santo porque puede hacer cualquier cosa. Prabhupada habla, y por eso digo, siempre nos baja a tierra, con sus significados, de que Krishna está diciendo ahí de actividades pecaminosas pasajeras, o sea, ¿cómo sería? Accidentales. Krishna dice abominables, pero él le llama abominable a algo accidental, no a lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un pasatiempo que leí en estos días en el último volumen, en el Anti-Lila de Chaitanya Charitamrita, en un pasatiempo en donde el propio Señor Chaitanya Mahaprabhu explica de que no pagar los impuestos al gobierno es mucho más pecaminoso o sea, tomar el dinero que uno tiene que pagar al gobierno es más pecaminoso que tomar el dinero de un brahmana, que robarle a un brahmana. Es muy fuerte esto. Obviamente es todo un pasatiempo, una historia, en donde un asociado, un hermano de un asociado íntimo del señor Chaitanya, Ramananda Roy, que es lo máximo de lo máximo. Se dice que en los pasatiempos del señor Chaitanya era la Gopi Vishaka. El señor Chaitanya vino en el humor de Radharani, ¿no? Entonces, wow. Y bueno, entonces el hermano de Ramananda Roy, y tenía otros hermanos, eran 5 hermanos, y su padre estaban a cargo del gobierno de Maharaj Prataparudra. Bueno, y el hermano había robado el dinero y se lo había gastado en placeres mundanos, y le fueron a pedir al señor Chaitanya porque el príncipe, sin que su padre supiera, lo iba a matar, ¿no? Porque le había robado al gobierno. Y entonces el señor Chaitanya se enojó como nada. Me vienen a pedir a mí, que yo soy un sannyas. A veces el señor Chaitanya mostraba que era Krishna y a veces no. Por lo general no. Pero de una manera muy íntima sí, con los devotos más íntimos. Bueno, sea lo que sea, como yo cité esto porque el pasatiempo es muy largo, y finalmente el señor Chaitanya, lo mismo lo terminamos un poquito, lo explicamos un poquito, dijo, bueno, a mí no me pídanle al señor Jagannath, porque el señor Chaitanya vivía en Jagannath Puri, y se quiso ir de ese lugar porque estoy cansado de la gente materialista que me viene a pedir cosas, pero pídanle al señor Jagannath. Y obviamente que cuando el rey se enteró de lo que pasaba, no solo que lo perdonó, sino que le subió el sueldo, porque dijo, si me has robado es porque no te alcanza, ¿no? Todo por la misericordia del señor Chaitanya ocurrió esto, ¿no? Claro, este devoto fue, y por eso todo surge de lo que estamos hablando cuando alguien comete actos pecaminosos. Si se entrega a Krishna, entonces Krishna lo va a proteger, pero no significa de que no va a tener que ir preso. Eso no significa, ¿no?
Y por eso el señor Chaitanya dice, es más pecaminoso robarle. Claro, alguien en este momento podría decirme, pero los gobiernos de ahora son unos ladrones. Sí, obviamente. No solamente que son ladrones, todos de todos los tiempos, en todos los lugares, porque hay lugares donde hay gobiernos muy buenos, en un sentido, ¿no? Sabemos que en Centroamérica hay un gobernante que liberó de las pandillas y todo esto, que eso es increíble, ¿no? Pero estas personas, por otro lugar, de otra forma, no tienen sabiduría como en los Vedas y ayudan a las personas, pero matan a los animales. Y eso genera un karma, entonces es una vuelta que no se completa nunca, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de los males, el menor, y apoyamos eso, pero por lo menos personalmente sí, pero lo que se explica en las yastras es que uno debe dar conocimiento espiritual, ¿no? Lo material ya hay gente que va a ayudar, ¿no? Entonces, como devotos, y para ir terminando la historia, tenemos que entender de que no tenemos que cometer actos pecaminosos, pero también tenemos que saber que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y seguramente podemos caer, ¿no? Pero si caemos, se explica que Krishna es muy misericordioso, ¿no? Y más cuando una persona entiende y que lo aleja de Krishna. Y muchas veces Krishna, bueno, esto es largo también para explicarlo, pero en el Srimad Bhagavatam se explica de que un devoto que cae, esto es lo último que digo, por si alguien tiene un comentario, una pregunta, Doris, Hare Krishna, qué bueno. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, también hay una historia hermosa en donde Vyasadeva, que es una encarnación del propio Dios, que puso por escrito todos los Vedas, él no estaba satisfecho, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué no estaba satisfecho? Y le preguntó a su maestro Narada Muni, que le explicó por qué no estaba satisfecho. Era porque había descrito todos los Vedas, pero no había explicado esto que estamos hablando ahora, esta relación íntima, como dijimos que el Brahma dice que uno tiene que tener los ojos ungidos con el ungüento del amor, que tiene que desarrollar más los pasatiempos de Krishna para sentirse feliz. Bueno, ahí le explica de que una persona que hace esto, que entiende a Krishna y que lo ama, por entregarse, como dijimos recién, ¿no? Krishna tiene un plan para todos. Si queremos entregarnos, no es que para mí no, porque por ahí escuchamos una clase o leemos algo, como decíamos recién, o leemos el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, que es más avanzado, y hay historias muy difíciles de entender a veces, pero, y podemos decir esto, yo ni siquiera lo intento, ni siquiera trato, porque hay cosas muy, muy complicadas de entender. Bueno, eso lo que tenemos, por eso acá Prabhupada dice que tenemos que recurrir a alguien que nos enseñe cómo tenemos que actuar de acuerdo a nuestra capacidad. Y Krishna se va a complacer con eso y va a ocurrir lo que le pasó a este devoto que había actuado mal, o Yagai y Madai, conocemos el otro pasatiempo más conocido, bien conocido, que eran grandes pecadores pero que se rindieron por miedo a ser matados. Y esto significa que cuando sufrimos, por lo general es cuando podemos llegar a entender un poco más. Pero bueno, para terminar, en esto que citaba del Srimad Bhagavatam, lo que dice Narada Muni es que una persona que cae de la vida espiritual no es lo mismo, o que comete acciones pecaminosas, no es lo mismo que una persona que no es espiritualista, o que un caído karmi, dice Narada Muni. ¿Por qué? Y acá viene el punto importante, que es de todo lo que estábamos hablando acá. Porque una persona, dice, ¿no?, que ha probado una sola vez el sabor de los pies de loto de Krishna, es el servicio devocional, vida espiritual, no solamente de Krishna, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, yo era muy religioso, iba a las iglesias, era monaguillo, pero tenía amigos después, ya siendo yo más grande, que me decían, amigos que aparentemente estaban en el mundo, en la música, como yo y cualquiera, pero me decían, yo cuando entro a la iglesia siento esas ganas como unas ganas de llorar, ¿no? Y eso es porque en otras vidas, esto es muy científico, lo dice el Bhagavad Gita también, capítulo 7, ¿no? Después de muchos nacimientos y muertes, alguien que tiene verdadero conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar, dice Krishna. Entonces, esto que digo de que le produce a las personas es porque lo vienen cultivando en muchas vidas, porque han probado, y acá enlazamos con lo que decíamos recién, que dice Narada Muni, una persona que ha probado una sola vez el sabor de los pies de loto del Señor, de cualquier forma, en cualquier religión, que sea honesta, sincera, no puede olvidar ese sabor nunca más. Se lleva vida tras vida, ¿no? Entonces, bueno, para terminar ya con esta historia, con este texto, Prabhupada está diciendo hay que acudir a un maestro espiritual, que es como Krishna, en este caso es el maestro espiritual de Arjuna, es Krishna. Y le está diciendo, tienes que pelear. Y le explica por qué científicamente ya todos están muertos.
no es lo mismo que nos dicen a nosotros. O sea, ¿por qué en este mundo tenemos que actuar con conciencia de Dios? Porque nos vamos a morir. Es lo mismo. Por último, le preguntaron una vez a Maharaj Yudhishthir, un pasatiempo de Maharaj Yudhishthir con los 5 pándavas, cuando estaban en el exilio en el bosque, en donde tenían mucha sed, y fueron a beber, a tomar agua de un lago, y todos cayeron muertos, aparentemente. Y cuando Yudhishthir Maharaj, el más grande de los hermanos, el que iba a ser rey, por el cual se disputaba, ¿no?, esta guerra, le apareció una gran personalidad que le dijo, bueno, si yo te voy a hacer varias preguntas y me contestas bien, tus hermanos vuelven a la vida. Y entre esas preguntas, él le dice, ¿qué es lo más sorprendente de este mundo? Y le dijo esto que estábamos hablando ahora, ¿no? Yudhishthir le dijo que las personas ven todo el tiempo, que las personas que entran en las fauces de la muerte, ven que otras personas entran en las fauces de la muerte, así como Arjuna está viendo acá, como estos grandes guerreros están muriendo, pero sin embargo estas personas creen que van a vivir para siempre y no toman en serio, ¿no? Bueno, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, la vida se va a terminar, todos lo sabemos, lo hemos visto, ya lo hemos pasado tantas veces, nada más que no recordamos, ¿no? Eso es muy científico, es necesario, se olvida también, es un tema para otro momento. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, madre, gracias por la clase. Gracias, madre Humada, muchas gracias a usted. Bueno, dejamos acá entonces. Nuevamente, muchas gracias por estar. Hare Krishna, Jai Prabhu Chitrak, muchas gracias. Haribol, Hare Krishna.